Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 6 de abril de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Pidamos en esta mañana que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, permanecer en el amor de Dios, educarnos como discípulos del Cristo de la gloria, conociendo y predicando, enseñando su palabra a todos los demás, descubriendo la verdad que es la que nos hace libres, poder participar de verdad del plan de salvación de Dios, decimos siempre, y podamos ayudar a otros a salvarse también. Que esta mañana sea rica en bendiciones para ti, que tu hogar sea tocado en el fuego del Espíritu Santo de Dios, abrazado en ese fuego purificador, y que tu familia unificada en el amor de Dios caminen juntos, reconciliados, buscando siempre la paz, sembrando el amor en el corazón del otro, hablándose con la verdad, practicando la justicia, uniéndose de tal manera que quien los mire siempre pueda ver algo de Dios, y que escuchando la palabra de Dios y poniendo esa palabra de Dios en práctica, puedan presentarse como testimonio para el resto de la comunidad de un matrimonio santo, si tienes un matrimonio, de una familia feliz, unificada en el amor, y de unos hijos que, habiendo conocido la palabra de Dios, no se apartan ni de Dios, ni de sus padres, ni de la educación que se les dio, ni de la verdad que de Cristo recibieron, y así nos pueden ayudar a hacer de este mundo un mundo mejor en el que bien valga la pena vivir. Reza por tus hijos y nietos en esta mañana santa, pide por tus sobrinos y por tus ahijados, y suplícale al Señor que no los suelte de su mano y los lleve siempre por el camino del bien, camino de la santidad, hasta heredar el reino de los cielos. Fíjense en la primera lectura de hoy de la profecía de Daniel en el capítulo 3, versos 14 al 20, verso 91, verso 92, verso 95. Es hermosa esta lectura porque en fin de cuentas es una profecía. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misab y Abdenago, que no temen a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido. Conocemos la historia. Nabucodonosor, lleno de sí mismo, endiosado, prepotente, arrogante, creyéndose superior a todo mundo y a todos los dioses incluidos, sobre todo al Dios de Israel, quiere obligar a los israelitas y a todo el mundo a adorar a una esfinge, una imagen que él se ha hecho de sí mismo, básicamente con todo el poderío y con toda la fuerza. Sin embargo, estos tres israelitas, y quizá muchos otros más, pero estos tres se negaron a adorar esa imagen, a postrarse ante ella, a venerarla de ninguna manera. Entonces, la consecuencia es que se encendió el horno para castigarlos, para quemarlos vivos por haber desobedecido al rey, por no haber querido adorar la imagen. Sin embargo, ellos prefirieron la muerte, ser echados al horno, que adorar a una imagen de un Dios falso. Incluso llegaron a decir: Dios nos va a liberar. Y si no nos liberase, aunque no nos liberase en este momento, seguiremos creyendo en Él, porque en fin de cuentas la verdadera liberación que ellos esperan es la del reino de los cielos, que es la misma que esperamos nosotros hoy día. Por lo tanto, nos libere o no, no le vamos a ser infieles a nuestro Dios adorando ningún tipo de Dios falso. Esa consigna es verdad hasta el día de hoy. Así se comporta un católico práctico, un católico verdadero. No es un católico verdadero aquel que ante los primeros problemas abandona la iglesia, abandona la fe, funda otra cosa o se va tras otros pastores, que la palabra dice que vendrán vestidos como corderos mansos, pero podrían en fin de cuentas ser lobos rapaces. Que la palabra dice en la carta a los Gálatas: aunque alguien te predique un evangelio distinto del que ya se te ha predicado, anatema sea, no le creas, aunque sea uno de nosotros mismos, va a apuntar San Pablo. Por lo tanto, es la verdad. No vamos a seguir a dioses falsos, no vamos a adorar imágenes de ningún dios falso y no vamos a tener en nuestro haber nada que ver con ningún dios que no sea el Dios de Israel. Conocemos la historia. Los arrojaron al horno encendido 7 veces más fuerte, echaron 3 y de momento el rey ve que hay 4
hombres caminando entre las llamas, vivos caminando, y que el cuarto parece un ser divino, o sea, un ángel. Entonces se sorprende muchísimo y la frase de Nabucodonosor vale $1.000.000. Comenzó de momento a adorar, a creer, a esperar, a confiar en ese Dios que acaba de liberar a estos hermanos. ¿Qué fue exactamente lo que él dijo? Bendito sea el Dios de Sidrac, Misach y Abdenago, que envió a un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabras con luz, palabras sabias que más tarde llevan al propio Nabucodonosor a reconocer a este Dios como un Dios verdadero e incluso a llevar a su pueblo a respetar por lo menos a este Dios de Israel. Entonces es como una prefiguración también de la persona de Cristo en el sentido de la resurrección. ¿Se acuerdan de Susana? Inocentemente fue condenada a muerte. Ahora estos tres inocentemente son condenados a muerte. Los tres son salvados de la muerte y se les devuelve la vida. Ahí está la persona de Jesús, que sí va a morir en la cruz para devolverle la vida a todos aquellos que hayan vivido creyendo en Dios, esperando en Dios, confiando en la sangre preciosa derramada de su Hijo para redención del género humano y cumpliendo en todo con la voluntad de Dios, tratando de vivir en santidad. Entonces busquemos en esta primera lectura la muerte al pecado, la muerte al hombre viejo, para que podamos heredar la nueva vida, la verdadera vida, pero en el reino de los cielos. El salmo responsorial de hoy está tomado igual del libro de Daniel en el capítulo 3. A ti gloria y alabanza por los siglos. Es un cántico precioso de Daniel que básicamente conocemos de memoria y que sale muchísimas veces en los salmos responsoriales. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Es un cántico de alabanza, de bendición, de glorificación, de adoración al Dios verdadero, al Dios de Israel. ¿Qué evangelio tenemos hoy? ¿Qué evangelio nos presenta la iglesia verdadera para este miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma? Está tomado, según San Juan, en el capítulo 8, versos 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: escuchen bien lo que les va a decir porque es básico en el plan de salvación de Dios. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Saca cuenta de 5 palabras importantes que están en esta introducción. Si permanecen, permanezcan en mí, permanezcan en Dios, permanezcan, no se alejen, no se vayan, no funden otra cosa, no sigan tras falsos evangelistas, falsos pastores, falsos profetas, no sigan tras ellos, quédense en la casa de papá. Si permanecen, es un condicional. Si permanecen es la primera frase, la segunda, en mi palabra. En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la interpretación que el depósito revelado de la fe de la Iglesia Católica da a estas Escrituras, que es la verdad que Cristo le dejó a sus apóstoles y los apóstoles a la Iglesia que Cristo vino a fundar sobre la cabeza de Pedro. Si permanecen en mi palabra, entonces serán mis verdaderos discípulos. Esa es la tercera palabra. Mis verdaderos discípulos. No es discípulo de Cristo quien busca otra palabra, quien interpreta otra palabra, quien enseña otra verdad distinta a la verdad de la iglesia. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Esos discípulos, los míos, los que permanecen en la palabra, conocerán la verdad. Y esa es la cuarta palabra. Conocer la verdad de Cristo, no mentiras, no medio mentiras, nada de eso, la verdad que brotó del corazón de Cristo en forma de fuente, si quieres, de su costado agua y sangre, vida sacramental de la iglesia verdadera, camino de salvación. Si tú permaneces, primero, en la palabra, segundo, serás discípulo, tercero, conocerás la verdad, cuarta, y eso es lo que te dará la libertad.
libertad, porque en fin de cuentas lo que queremos es ser libres en este mundo del pecado, del demonio, del mundo, de la carne con todas sus seducciones. Y luego en la vida venidera ser libres para alabar, bendecir, glorificar, adorar y participar de la eterna y definitiva Pascua en el reino de los cielos. A esto tendremos que añadir un elemento nuevo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si hasta ahora no he vivido así, basta con que hoy, ahora, en este momento, me arrepienta de verdad, me duela el corazón por mi pecado, no quiera volver a ofender a Dios, ni a mis hermanos, ni a mí mismo, ni a este mundo creado. Vuelva a la casa de papá arrepentido, pida perdón de rodillas en el sacramento de la confesión por mis pecados y vuelva a esa libertad que Dios me promete y a esa capacidad de herencia que tengo como hijo amado de Dios para poder heredar la vida eterna. Ellos le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Premisa falsa. Cierto, son linaje de Abraham. El hecho de que sean linaje de Abraham no dice que sean hijos de Abraham. Porque la premisa falsa de la que parten, ¿cuál es? Nunca hemos sido esclavos de nadie. La historia completa de Israel es historia de esclavitud, porque cuando no lo fueron de otros pueblos, lo fueron de su pecado, de los dioses falsos, de su poca vergüenza, de su mentira, de su doble vida, de sus estilos egoístas y llenos de soberbia. Sí eran esclavos, sí son esclavos en este momento en el que están hablando con Jesús. Linaje de Abraham, sí, pero no viven como hijos de Dios. De hecho, si vivieran como verdaderos hijos de Dios, conocerían a Cristo, serían verdaderamente libres, no estarían en esta discusión con Él, al contrario, estarían prestándose como discípulos para aprender de Él y continuar una vida en santidad. Dice Jesús: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. Ustedes sí son esclavos. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El esclavo es el que se va, el que rompe la amistad, el que rompe la unidad, el que se va de la casa a cualquier otro lugar y se refugia en cualquier otra cosa que ciertamente le dé cierta complacencia, que lo haga cierto protagonista y que le permita unas libertades que son libertinaje que en la casa de papá no puede tener, porque acá el único protagonista de todo el plan y la historia de salvación es el Cristo de la gloria. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme. Entonces son linaje de Abraham, sí, pero no viven como hijos de Dios, porque mi palabra no cala en ustedes, le dice Jesús. Yo no hablo de lo que yo sé por mi cuenta y lo que me dé la gana. Ustedes tampoco deberían hablar de lo que por su cuenta saben y les da la gana. Dice Jesús: yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, o sea, de lo que a Él le he oído, de lo que Él me enseñó y me envió a decirle a ustedes. Pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Entonces se hace distinción entre un padre y el otro. ¿Qué es lo que está insinuando o diciendo? Yo sí soy hijo de Dios. Ustedes son hijos de las tinieblas, del pecado, del demonio con todas sus enseñanzas. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. A lo que Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, o sea, no son hijos de Abraham, si lo fueran, harían lo que hizo Abraham, y desde la eternidad, cuando Abraham irrumpió en la historia, conoció a Jesús eterno, lo glorificó y lo alabó. Y en esos momentos que están hablando ellos ahí, Abraham en el reino de los cielos está glorificando a Jesús como Dios mismo, Hijo amado de Dios y Redentor de todo el género humano. Yo les he hablado de la verdad que le escuché a Dios y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre, le replicaron. Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. A lo que Jesús les contestó: otra vez, si Dios fuera su padre, me amarían. O sea, entiéndanlo, están diciendo unas cosas y haciendo otras. Creen creer en unos postulados y están contrarios a ellos. Conocieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, conocieron el mandato de Moisés, todo eso lo conocieron por las Sagradas Escrituras, pero las torcieron, las malinterpretaron, las
entendieron a su antojo, mal se lo enseñaron a sus hijos y cada día los apartaron más de Dios, de la verdad, de la vida, de la iglesia verdadera, de los sacramentos que son fuente de salvación y del camino de salvación mismo. Ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, no son hijos de Isaac, no son hijos de Jacob, no son hijos de Moisés. Si lo fueran, definitivamente me amarían a mí, porque yo salí de Dios y yo de Dios he venido. Él me ha enviado. Yo no he venido por mi cuenta. Fue Dios quien me envió. En mi campo decimos, más claro no canta un gallo. Entonces el llamado es a convertirnos, a creer en Jesús como el verdadero Dios, a confiar en su palabra, en las Sagradas Escrituras, a permanecer en esas palabras hasta que seamos sus discípulos amados, que podamos conocer la verdad a través de la palabra de Dios y esa verdad nos haga completamente libres y arrepentidos volvamos a pedir perdón para que seamos perdonados y gocemos de todas las bendiciones en los atrios de la casa de nuestro Dios. Tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Toca la campanita, dale like, eso nos ayuda muchísimo en la búsqueda de los demás. Colócalo en todas tus redes sociales, ayúdanos a evangelizar. Deja tus comentarios y tus sugerencias. Te dejo abajo las lecturas y otra información importante. Búscala, por favor. No olvides, ayúdanos a evangelizar. De momento, solo abre tu corazón, recibe la bendición de lo alto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.